Susana Cabrera, integrante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Buenos días, bienvenida a Arriba Gente. Bueno, queremos conversar un poco de la actual situación sanitaria del país, del avance de la variante Omicron. Se ha dado de forma reiterada, los comentarios de las personas que se han infectado de que han cambiado algunos parámetros, por ejemplo, en los contagios al aire libre o los tiempos de exposición que veníamos manejando hasta ahora. Bienvenida. Hola, bueno, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, sí, la variante Omicron claramente tiene diferencias bastante notorias respecto a lo que veníamos acostumbrados de las variantes previas. Nosotros tuvimos una ola importante con la introducción de P1 con Delta. No tuvimos un gran impacto en cuanto a cantidad de casos, si bien es una variante que es más grave y así está descrita en el mundo. Y con Omicron lo que la caracteriza, sin lugar a duda, es esa altísima transmisibilidad que sigue siendo a través del aire, o sea, la interacción entre personas cuando yo exhalo, al toser o simplemente al respirar, estoy liberando esas partículas, micropartículas, y esos aerosoles, cuanto más menor ventilación o mayor aglomeración o mayor cercanía entre las personas hay, obviamente la transmisibilidad es mayor, pero es sorprendentemente alta con Omicron. No sabemos realmente. Claramente la contagiosidad aumenta si el lugar está mal ventilado, si hay muchas personas, si no se usa tapaboca, pero quizás también existe la posibilidad al aire libre si hay aglomeraciones, sobre todo, ¿no? Con mucha cercanía. El tapabocas común y corriente, ¿nos protege menos entonces de esta variante? Me refiero a los tapabocas quirúrgicos, a los tapabocas de tela. Sí, no. Nos protege menos de esta variante, ¿verdad? Allí hay que combinar medidas, es el tapabocas. El tapabocas, además, mejor si vamos a entrar a un lugar cerrado, es el tapabocas quirúrgico con muchas personas, ¿no? El tapabocas quirúrgico cubierto por otro tapabocas, que puede ser un tapabocas de tela, mejora la filtración. Pero sí, tiene efectividad, pero tiene sus límites, ¿no? Y si hay una gran densidad de Omicron en el aire, esa eficacia se va perdiendo. Cabrera, más allá que es una variante relativamente nueva, ya llevamos 2 años de pandemia a nivel mundial, se sigue estudiando muchísimo en torno a lo que es el COVID, el SARS-CoV-2. Se manejaba esa hipótesis, ¿no? Porque todavía creo que no puede estar del todo confirmada, del tiempo que puede estar en el aire, esos aerosoles, esas partículas, y por eso se hablaba también de la posibilidad que se contagiara más al aire libre, con menor tiempo de exposición. Mirazo, por otro lado, el virólogo, también hacía referencia a que hay menos tiempo, o sea, que tiene más carga viral este tipo de variante, ¿no? ¿Cuál es la explicación al por qué resulta más infecciosa? Hay distintas hipótesis. Quiero saber por qué lado está haciendo la ciencia para entenderlo un poco más, porque es distinta, porque él decía, lo miro con el microscopio y en realidad es igual al resto de los SARS-CoV-2. Claro, sí, hipótesis hay muchas hasta ahora y hay primeros trabajos que podrían irnos acercando a cuál es quizás es más de la explicación, ¿no? Porque desde el punto de vista morfológico no varía tanto. Obviamente mi caso es virólogo, yo soy clínica, pero estamos leyendo día a día todo lo que surge para poder darles explicaciones. Es verdad, puede ser por el lado de la carga viral, aunque hay estudios discordantes, tengo que decir que hay algunos estudios que no muestran que tengan una mayor carga viral. Los tiempos de excreción también pueden variar. Nosotros estábamos acostumbrados que las variantes anteriores la persona ya podía empezar a transmitir 2 días antes de tener los síntomas, y en los primeros 3 días era máximo y luego iba cayendo el periodo de transmisión. Prácticamente al 8º día no había virus
no se identificaba un virus viable en las secreciones virales. En cambio, en Omicron hay algunos estudios que es más retardado, o sea, al principio, al inicio, no es tan contagiante como lo es a partir del día 4 hasta el día 6, 7 aproximadamente. O sea, allí también hay un retardo con mucha cantidad de virus, o sea, pero son todas hipótesis, hasta podría tener que ver con las formas que utiliza para entrar a la célula. Ustedes saben que tiene mucho más afinidad por el sector respiratorio alto y no tanto por el pulmón. Hasta podría tener que ver con eso, con los mecanismos de entrada a la célula. Pero podría, y siempre pongo esto, porque estamos a 2 meses de Omicron y se está investigando mucho y se está lanzando mucha literatura científica, bastante rápido, pero con muchos resultados hasta contradictorios entre unos y otros estudios. Así que tenemos que esperar realmente que se avance más. Doctora, y entonces alguien que está dado de alta después de 7 días, como son los tiempos actuales según los protocolos, ¿podría seguir contagiando? Bueno, nosotros lo que recomendamos es algo importante, que es cuando a nosotros nos dan de alta precozmente, porque realmente la infección es hasta el momento ha mostrado ser que lo que determina desde el punto de vista clínico es una enfermedad leve, con síntomas leves, puede ser muy molesto 2 o 3 días, pero rápidamente la persona entra en un estado normal, digamos, de salud. Entonces, pero hay que tener en cuenta que con lo que sabemos y lo que no sabemos al momento, quizás podría seguir contagiando. Entonces, el alta de una enfermedad, por ejemplo, si tengo 3 dosis, son 7 días, tiene que ser con unos cuantos días más de extremar los cuidados. Yo siempre digo, bueno, si te dan el alta el séptimo día, por lo menos hasta el día 14, evita ir a visitar a tu abuelo, tu tío, tu primo, cualquier persona de tu entorno que pueda tener algún tipo de factor de riesgo o por edad o por enfermedad. Interactuemos siempre con mucho cuidado de la distancia y utilizando tapaboca. No vayamos a reuniones y a fiestas 7 días más. O sea, extender un poco más los cuidados, porque estamos aprendiendo y hay alguna orientación que dice que podría seguir habiendo una transmisión después del séptimo día. Entonces, seamos cuidadosos. Y es una orientación. Capaz que esto mañana sale un estudio que dice, bueno, no, pero los vacunados dejan de contagiar al 5.º día. Bueno, genial. Hasta ahora, con lo que sabemos, tenemos que recomendar esto. Cabrera, entonces, pensando un poco en lo que está pasando y en los datos de ayer, con esa cantidad de fallecidos, con la enorme cantidad de contagios que ya nos estamos acercando prácticamente al 50% de la positividad en lo que tiene que ver con la cantidad de test que se realizan. ¿Este cambio en los protocolos de menor cantidad de días de aislamiento puede estar provocando esta ola de casos inmensa y por otro lado la cantidad de fallecidos, viendo además las edades y que por ejemplo muchos de ellos en algunos casos no estaban vacunados? ¿Puede estar pasando eso? En verdad quizás contribuya a mayor transmisión, pero la verdad que no lo podemos explicar por esto, porque en cualquier lugar del mundo Omicron evolucionó de esta manera independientemente de los protocolos más exigentes de cuarentena. De hecho, Estados Unidos fue el primero que cambió y acortó los plazos de aislamiento. Lo que yo creo es que lo que falta es quizás hay que reforzar este mensaje posterior. A ver, claro. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo síntomas y no pertenezco a uno de los grupos que está indicado a hacer antígeno y PCR, a mí me van a hacer solo antígeno. Si yo no preciso certificación, si no pertenezco a una comunidad cerrada, etcétera, yo empiezo con rinitis, dolor de garganta, un poco de tos o fiebre y me van a hacer un antígeno. Ese antígeno tiene una probabilidad mediana, no demasiado baja, de ser negativo aún teniendo el COVID, porque es así el comportamiento del test de antígeno. Lo tendría que repetir. En realidad, si yo tuviera acceso, estaría buenísimo poder repetirlo o ir a comprar en la farmacia y al otro día o a los 2 días repetirlo. Porque que me dé negativo el test de antígeno baja la posibilidad de que tenga un COVID, pero no la descarta en un 100%. Entonces, si yo
tengo un test de antígeno negativo y no entro en la población que se va a hacer un PCR, lo que tengo que hacer es cuidarme muchísimo los días siguientes. 7, 10 días o 14 días más, ser muy cuidadoso para evitar la transmisión. Capaz que a mí no me hace nada. De nuevo, por el cambio de los protocolos tiene una finalidad que es básicamente reducir la presión de testeo en una enfermedad que se está comportando como una infección leve, lo que no implica que el mensaje tiene que ser que tengas un test negativo, no significa que no tengas el COVID, en este caso Omicron, o si no te van a aislar, no significa que puedas andar libre por la vida como si nada. Pero que ese mensaje complementario lo tenemos que dar. Si puede contribuir a la transmisión, quizás sí, pero yo les digo que si vemos las olas de los otros países con distintas políticas de cuarentena más exigentes, como puede ser Japón o puede ser algunos países europeos, las olas son similares. Este virus por sí mismo tiene una gran capacidad de transmisión. Doctora, ¿qué se está viendo en cuanto a situación de las personas? Usted decía, en promedio es una infección leve, obviamente hay tantas variantes, digamos, de reacción como personas, pero ¿qué se está viendo? Ayer, por ejemplo, el diario El País publicaba una situación que atraviesan muchas personas que tiene que ver con sentir mal olor durante muchos días después de la infección. Meses después, O meses después. También, por ejemplo, sentirse muy cansado. También después de haberse, digamos, después de haber recibido el alta, continuar con esa sensación de cansancio. ¿Qué se está viendo como efecto de Omicron en las personas? Esas descripciones básicamente corresponden a las olas previas o al post-COVID, al long COVID de las olas previas. Con Omicron estamos aprendiendo. En realidad tenemos que dejar pasar el tiempo para ver qué va a pasar. Les digo igual en general que la mayor parte de lo que vemos son recuperaciones totales. O sea, el trastorno del olfato y del gusto no es un síntoma que aparezca en Omicron, o es muy baja su frecuencia o realmente no lo estamos viendo. De hecho, si alguien me relata un trastorno del olfato y del gusto, voy a pensar que estás co-circulando alguna otra variante, y de hecho es así por los casos de CTI. Y en cuanto a la mayoría de las personas, ya les digo, al cuarto, quinto día ya se sienten muy bien, con total recuperación, sin estar cansada ni nada. Tenemos que vamos a aprender con el paso del tiempo, ¿no? Porque esto es un conocimiento que necesita de tiempo. Parecería que el post-COVID va a ser menor con Omicron. Parecería. Cabrera, ahora hablando de la sintomatología de algunos pacientes, tenemos algunos compañeros que están atravesando COVID. Obviamente en este proceso creo que alguien siempre tiene algún conocido que está con COVID o cursando la enfermedad. Me hablaban, esto no es una gripecita más. Si a mí me decía ayer una compañera, si me quieren hacer creer que Omicron no es tan mala ni se siente tan grave, me dice, yo no tenía fuerzas, no podía subir la escalera, me sentía totalmente fatigado, con necesidad de acostarse y no saber nada del mundo exterior. Son síntomas que, por lo menos cuando uno habla o escucha a los expertos, parecerían que no son tan frecuentes, pero en este último tiempo lo he escuchado muchísimo de personas cercanas. Y por otro lado, quiero saber si el tiempo que ya pasó desde la última dosis, porque estas personas están vacunadas con 3 dosis, con la tercera, incluso la de Pfizer, ¿pueden tener algún efecto? ¿Está bajando la inmunidad de esas personas? Es una pregunta bastante amplia, pero como que tiene varios puntos en común. No, es muy interesante y está bueno lo que preguntas, porque que pongas esto, porque en realidad nosotros cuando decimos, con manifestaciones leves, es que la persona es bajísima la probabilidad que vaya a ser una insuficiencia respiratoria, necesite oxígeno, tenga que internarse por una neumonía en esta variante. Leve, le llamamos leve porque en realidad muchas personas van a tener síntomas de corta duración, intenso, porque les puede dar fiebre alta, mucha postración, mucho dolor muscular y mucha cefalea. La verdad que he visto personas con muchísima cefalea y que es un periodo corto de tiempo. Y cuando vamos a recordar, cuando hemos tenido una gripe, también se parece bastante a esto. Creo que acá lo que predomina es la cefalea y el dolor de garganta.
Otras, y hay una gama de manifestaciones, otras personas tenían solamente congestión nasal, se sentían como con la nariz tapada o un poquito como les pasa cuando están con alergias estacionales. Y se testearon y fueron positivas. Y otras personas se enteran que tienen el virus porque se hacen un test porque se van a ir a operar, asintomáticos. Entonces, lo que quiere decir la gama es amplia, pero lo que no determina son, por el momento, cuadros de gravedad en aquellas personas, sobre todo, que tienen las 3 dosis. Están surgiendo ahora los estudios de comparando la protección de 3 dosis Omicron con el resto de las variantes, y es menor la protección de la tercera dosis para Omicron, para la infección, pero sigue siendo alta para tener enfermedades graves. Entonces, esa protección parece que lo sigue. Digo, acá hay que despejar dudas, ¿no? ¿Cuánto es porque Omicron no es tan grave y cuánto está influyendo la tercera dosis? Y esos son estudios que se van a seguir haciendo. Pero digo, ¿seguimos protegidos, Cabrera? ¿Seguimos protegidos por esa por dosis? menos de 6 meses seguro que sí. La duración de la protección de la tercera dosis, todavía hay estudios en curso, pero es más potencia en varias veces las dosis anteriores. Entonces, la tercera dosis como un refuerzo muy importante de la inmunidad con respecto a las dosis previas. Otra cosa que quiero decir que respecto a la inmunidad cruzada, no nos creamos porque tuvimos COVID y después nos vacunamos, ahora no puedo tener COVID de nuevo. O sea, la inmunidad cruzada entre especies, sobre todo con Omicron, parece que no existe, o si es muy poca o es muy baja la protección. Claro. Cabrera, y esto me lleva a la última pregunta que yo le quería hacer, que es, entonces, ¿qué podemos esperar? Porque ya se está hablando de endemia, ¿no? De que vamos a adquirir una inmunidad colectiva por vacunación o por habernos contagiado, pero sin embargo surgen otras variantes que quizás ya no somos inmunes. ¿Se puede hablar entonces del final de la pandemia, del pase a endemia, del control a nivel mundial con esta fase Omicron? Yo ahí, la verdad, he leído, sí, muchos expertos, virólogos, epidemiólogos, diciendo esto y otros criticando que se diga esto como algo muy apresurado. O sea, veo que hay como un disenso a nivel de los expertos. Yo simplemente quiero aclarar que endemia es cuando, en cualquier infección, es cuando hay un bajo número de casos y que puede haber picos epidémicos o brotes, como puede ser con la gripe que todos conocemos, ¿no? Y con otras infecciones respiratorias. Por ahí leía que sea endemia tampoco implica menor gravedad si la variante fuera grave. No estamos hablando de este caso que parece una variante leve. Lo que siempre preocupa, y a mí con esto hemos aprendido, es mucha replicación viral puede dar lugar a variantes. Yo creo que sí, que es posible. Todos queremos bajar la cortina y decir que se terminó la pandemia. Igual creo que desde el punto de vista más académico y científico, lo que hay que estar atentos es a la aparición de variantes que puedan cambiar el impacto que tiene en la salud de las personas o en la gravedad de la enfermedad, ¿no? En eso hay que estar atentos. Yo no me animo a decir más que esto, y todos estamos deseando que esto se termine y cansados, pero eso no debe implicar pensar que puedo bajar los cuidados todavía. Esperemos un poco más y vamos viendo la evolución y lo que los expertos nos dicen. Bien, doctora, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Siempre nos quedan más preguntas, ¿no? Pendientes para hacerle. Ameritará entonces otros encuentros. Cerramos por aquí el diálogo con la infectóloga Susana Cabrera, integrante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República.